están? Muy buenas tardes, soy Pris Vallejo, gracias por acompañarme y hoy tengo el placer de presentar a el maestro Luis José Ubando. Ya conocen a distintos profesionales que tienen que ver con el maestro del Instituto de la Pareja de la Ciudad de México. El maestro Luis José, él es el director del instituto y estoy muy emocionada porque es un hombre que tiene más de 30 años de experiencia y nos va a hablar de un tema muy importante que seguramente más de una vez se han preguntado, y es que si podemos tener armonía hombres y mujeres. ¿Por qué es de pronto tan difícil, tan complicado que logremos estar en armonía? Así que te pido que por favor me dejes en tus comentarios de dónde nos ves, que le des a la flechita que está en diagonal compartir y vamos a mandarle la invitación. ¡Hola! Hola Priscila, ¿cómo estás? Ay, muy bien, estoy muy contenta de que esté aquí. Les presento al maestro Luis José Ubando. Estoy de verdad bien agradecida. Ya le había pedido a Mariana que tenía muchas ganas de que me acompañara. Gracias por estar aquí. No, al contrario. Muy buenas tardes a todos los que están viendo. Pues ¿qué tal, Priscila? Ay, maestro, pues yo sé que el sábado 25 de marzo va a tener una conferencia, una plática en línea, que es justamente de este tema del que quiero que por favor nos platique un poco, sí. Que es, ¿se puede lograr la armonía entre hombres y mujeres? La pregunta de los 64,000. Sí, una pregunta sumamente importante en este momento que estamos viviendo. Pues, bueno, la respuesta inmediata es que afortunadamente sí se puede lograr. No se logra en muchísimos casos. Sí, en la sociedad, pues hay una especie de enfermedad que tiene que ver con falta de integración entre hombres y mujeres, falta de conciliación entre hombres y mujeres. Pues, si nosotros imaginariamente convirtiéramos la sociedad en un ser humano gigantesco, nos daríamos cuenta que ese ser humano tiene una enfermedad. Pues, la enfermedad consiste en que tiene disociaciones interiores. Pues, y ese ser humano, como todo ser humano, tiene un principio masculino y un principio femenino. Pues, pero en él, que es toda la sociedad, hay como disociación entre estos dos principios, es decir, entre hombres y mujeres. Ahora bien, un obstáculo importante con el que hoy en día nos encontramos para hacer difícil esta conciliación entre hombres y mujeres son una serie de ideologías, de creencias, de mitos que nos colocan a unos contra otros, pues, es decir, a hombres contra mujeres. Por ejemplo, la ideología del machismo. El machismo básicamente está sustentado en la creencia de que los hombres son superiores a las mujeres. Pues, pero por otro lado, la ideología del feminismo. El feminismo está sustentado en la idea de que es importante y necesario reivindicar el lugar de la mujer en nuestra sociedad. Sin embargo, machismo y feminismo son dos ideologías que se contraponen. Ninguna de las dos tiene por objetivo lograr la conciliación y la armonía entre hombres y mujeres. Ninguna de las dos. Pues, por el contrario, las dos más o menos le hacen la guerra al sexo contrario. El machismo le hace la guerra a las mujeres y el feminismo le hace la guerra a los hombres. Pues, ahora bien, algo que es importante comprender, y yo creo que en todas las áreas de la conducta humana, es que la conciliación, la armonía de polos contrarios es una meta,
es un objetivo en el proceso de desarrollo de todas las personas. Pues, claro, es una meta siempre que existen polos contrarios, es decir, siempre que existen posiciones contrarias, ideologías contrarias. Sí. Ay, maestro, lo dejé de escuchar. Díganme los que están conectados si todavía escuchan al maestro. De un ser humano como en nuestras relaciones. Así que el hecho de que de alguna manera lleguemos a una conciliación y a una armonía entre hombres y mujeres tiene la consecuencia de que llegamos a una armonía en el interior de cada persona. Pero también se puede ver al revés. Un hombre o una mujer que logra la armonía entre su parte femenina y su parte masculina internamente, se ve traducido en relaciones de armonía con, en el caso de un hombre, con alguna mujer o con algunas mujeres, y en el caso de una mujer a la inversa, con otro hombre o con muchos hombres. Pues, esa meta es como un objetivo importante, quizá el más importante en el proceso de desarrollo, pues, en el proceso de maduración de todo ser humano. Pues, eso está, digamos que plenamente confirmado, plenamente documentado, plenamente estudiado, pues, por los pensadores de la psicología, de la filosofía, del desarrollo en general. Pues, hay varios elementos, pues, que nos dan indicios de este objetivo, de la conciliación armónica entre hombres y mujeres, pues, pero elementos que tienen validez científica. Pues. Entre estos elementos, con validez científica, tenemos, por ejemplo, los sueños de las personas. Pues, con muchísima frecuencia, yo lo veo porque yo analizo muchísimos sueños de muchas personas, pues yo veo que con mucha frecuencia el tema del sueño es la conciliación, pues, entre hombres y mujeres, con muchísima frecuencia, pues, y eso indica que hay un principio dentro de nuestra psique, dentro de nuestra mente, que tiende a buscar y a conseguir esa armonía entre hombres y mujeres. Realmente es nuestra conciencia, o es nuestro yo, o es nuestro ego, para utilizar una palabra más conocida, quien se opone, pues, al logro de ese objetivo. Pues, y en este caso, en el caso de la sociedad, como decía anteriormente, por ideologías, por creencias, pues, por mitos que existen acerca de lo que tendría que ser un hombre y de lo que tendría que ser una mujer. Pues, pongo un ejemplo. Pues, hace unos pocos días, una persona me comentaba, una mujer, pues, me comentaba su sueño, una mujer de probablemente 60 años de edad, me comentaba su sueño y en él aparecía un grupo de parejas, según lo que ella me decía, unas 20 parejas, hombres y mujeres, bailando, pues, y bailando armónicamente al son de un ritmo romántico. Pues, bueno, este sueño es uno de tantos que indican que si no existe armonía, tampoco es posible tener un baile de ese tipo, pues, como el que acabo de describir. Quiere decir que la mente, pues, te está mandando el mensaje de que puedes lograr armonía entre los hombres y las mujeres, pues. Pero analicémoslo un poco, pues, un poco nada más. ¿Qué se necesita para que exista armonía entre un hombre y una mujer que están bailando, pues, al ritmo de un son romántico? Bueno, lo que se necesita es que los movimientos de uno sean complementarios a los movimientos del otro. Pues, si no es así, ¿qué va a suceder? Pues nos lo podemos imaginar.
si los movimientos no son complementarios, pues uno de los dos se va a tropezar, o va a perder el ritmo, o se va a caer, o lo que sea. Necesitan ser complementarios los movimientos. Por ejemplo, para el danzón, para la música romántica y hasta para el rock and roll, pues se necesita que los movimientos sean complementarios. Pues bueno, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que uno de los dos se mueve en un sentido y otro de los dos se mueve en un sentido contrario, pero complementario. Pues quiere decir ¿podríamos decir coordinados? Sí, coordinados, por supuesto, armónicos, coordinados, pues, ¿no? Quiere decir que la armonía tiene que ver con un complemento de las diferencias. Pues, podríamos decir... Ok, a ver, otra vez ahí. Sí, la armonía tiene que ver con un complemento de las diferencias. Pues, interesante. Y eso significa que el objeto de la armonía, no solamente entre hombres y mujeres, sino en cualquier situación, el objeto de la armonía son las diferencias. Pues, si no existen diferencias, no hay posibilidad de hablar de armonía, pues, porque ¿qué es lo que tienes que armonizar? Si las cosas son iguales, si las cosas son iguales, no hay nada que armonizar. Pues, para hablar de armonía, el punto de partida son las diferencias. Pues, es como la música. En la música hay armonía cuando unas notas se complementan con otras, o las notas largas se complementan con las notas cortas, etcétera. Pero tiene que haber esa diferencia para que exista armonía. Lo mismo sucede no solamente en la música, pues también sucede casi en todo tipo de actividades. Pues, bueno, hasta en la gimnasia y hasta en la astronomía y hasta en la medicina existe la posibilidad de armonía siempre que existen diferencias que se complementen, pues, unas a otras. Pues, bueno, pues lo mismo sucede en el caso de un hombre y de una mujer. Pues, si no hablamos de diferencias, o si no partimos del principio de que existen diferencias, es prácticamente imposible hablar de una armonía, pues, porque ¿qué es lo que vamos a armonizar? Claro. Y cuando escuchamos ideologías del tipo de que no deben existir diferencias entre hombres y mujeres, entonces podemos llegar a la conclusión de que esa ideología es incapaz de propiciar armonía, pues, porque es una ideología que se basa en la suposición de que no existen diferencias entre hombres y mujeres. Pues, claro, cuando sí las hay. A ver, eso es un hecho científico. Claro. Las diferencias entre hombres y mujeres sí. es un hecho científico, no ideológico. Pues, claro. Es un hecho científico. Existen diferencias entre hombre y mujer en el plano físico, en el plano fisiológico, en el plano orgánico, en el plano genético, pues, y por supuesto en el plano de la conducta. Pues, nada más para mencionar cualquiera de las diferencias que existen en estos planos. En el torrente sanguíneo del cuerpo de un hombre circula una gran cantidad de hormona masculina. En cambio, en el torrente sanguíneo del cuerpo de una mujer, lo que circula es una gran cantidad de hormona femenina. Pues eso es una diferencia, una diferencia importante. Claro. Pues, además de diferencias que la ciencia ha descubierto, por ejemplo, en el nivel del cerebro, pues, y en el nivel del tamaño de los dos hemisferios del cerebro. Sí. Bueno, y así sucesivamente. Lo que quiero decir es que las diferencias son un hecho científico. Las similitudes son un hecho ideológico o probablemente político, pues. Con lo cual, hombres y mujeres hemos perdido algo, pues, con la ideología de la igualdad, pues, bueno. Pero eso es
tema muy amplio del que se podría hablar muchísimo tiempo. Pero hablando de las diferencias conductuales entre hombre y mujer, me puedo referir a una diferencia que está muy presente en las relaciones entre hombres y mujeres, pues, que tiene que ver con la forma de valorar las cosas a nuestro alrededor. Pues, hombres y mujeres tenemos la posibilidad de darle valor a las personas, a las plantas, a las cosas, a los animales, a las mascotas, a todo tipo de cosas a nuestro alrededor, desde dos puntos de vista o de dos formas. Pues, tenemos la posibilidad de otorgarles valor, un valor objetivo, o tenemos la posibilidad de otorgarles un valor subjetivo. Pues, bueno, ¿cuál es más verdadero? La realidad es que es tan verdadero uno como otro. Pues, es muy difícil decir que uno es menos verdadero que otro. Pues, por ejemplo, una apreciación por el valor objetivo de una persona, por el valor objetivo, pues tendría que tomar en cuenta el coeficiente intelectual, en el plano físico, pues la apariencia física, la altura, el peso, el color de la piel, etcétera, pues, ¿no? Desde el plano objetivo, y entonces la salud, etcétera. Entonces tendríamos que hacer una lista, pues, de características de esa persona por su valor objetivo, pues. Pero también a esta misma persona le podemos otorgar un valor subjetivo. ¿Cuál sería el valor subjetivo? Bueno, el valor que tiene para mí. Es decir, el valor subjetivo no entra a categorías universales. Pues, el valor subjetivo es un valor que yo en lo personal le otorgo a otra persona o a un objeto, o a una planta, o a un animal, etcétera. Es el valor que tiene para mí, pues. Sí. Y entonces nos podemos preguntar cuál de los dos valores es el verdadero. Los dos son verdaderos. Claro. Es irrelevante entrar a esa discusión. Los dos valores son verdaderos. Y no solamente eso, sino que todo ser humano, hombres y mujeres, tenemos la necesidad de sentir que nos valoran objetivamente y de sentir que nos valoran subjetivamente. Todo ser humano. Qué importante. Es decir, qué interesante. Todo ser humano quiere que se le reconozca su valor objetivo, por ejemplo, qué tan inteligente eres, qué cosas has hecho en la vida, cuáles son tus calificaciones en la escuela o lo que sea, cuál es tu rendimiento, etcétera. Todos queremos que se nos reconozcan esos valores objetivos, pero también tenemos necesidad de reconocer el valor subjetivo que podemos tener, es decir, ¿qué importancia tengo para tal persona? Pues, ¿qué valor tengo para una persona que es muy significativa para mí? Pues, claro, hablando de los niños, ¿qué valor tengo para mi padre, o para mi madre, o para mis hermanos, etcétera? Pues, repito, todos tenemos necesidad de recibir una valoración tanto objetiva como subjetiva. Bueno, pero a lo que quiero ir es a lo siguiente. Los datos estadísticos demuestran, y son datos científicos, demuestran que las mujeres tienden a hacer otorgamientos de valor subjetivo. Pues, es decir, las mujeres aprecian más a las personas y a las cosas por su valor subjetivo que los hombres. Y los hombres tienden a hacer una apreciación de las cosas y de las personas más por su valor objetivo. Pues, ese es un dato estadístico. Y hace que todos, hombres y mujeres, podemos hacer una apreciación con los dos valores. Pues, pero la tendencia es la que acabo de decir, la de los hombres a hacer valoraciones objetivas, la de las mujeres a hacer valoraciones subjetivas. Eso no hace mejor a nadie,
o peor a nadie. Pues, eso no significa que uno de los dos estemos en la verdad y el otro no. Tampoco significa que uno de los dos tengamos contacto con la realidad y el otro no. Pues, sí, en realidad son tan importantes un tipo de valoraciones como las otras. Claro. Bueno, ahora bien, ¿qué podemos hacer? ¿Sí me escuchas? ¿Me escuchas? Escucho, sí. Okay. Ahorita ya, sí. ¿Qué podemos hacer, hombres y mujeres, para llegar a una armonía? Pues, ¿qué podemos hacer para llegar a una conciliación? Los hombres, con esta tendencia que tenemos para hacer apreciaciones por el valor objetivo, habitualmente nos sentimos muy orgullosos y a veces muy presuntuosos por tener esta capacidad. Pues, a veces presumimos, los hombres, de que tenemos una apreciación de los datos concretos, lo que se puede medir y pesar, más que las mujeres. Pues, bueno. Pero a las mujeres muchas veces les sucede lo mismo. Pues, muchas mujeres se sienten orgullosas y sienten vanidad porque tienen la capacidad de percibir tonalidades emocionales en sí mismas y en los demás que los hombres no tienen, pues, que los hombres en general no tienen. Sí. Pues, bueno, eso nos hace estar en polos contrarios, pues. Pero algo que yo decía al principio, la armonía tiene que ver con polos contrarios, pues, tiene que ver con conciliar polos contrarios. No, la armonía no tiene que ver con igualdad, tiene que ver con diferencias. Pues, bueno, ¿qué podríamos hacer? Bueno, aunque se diga de manera muy simple, los hombres podríamos darle valor, un verdadero valor, a las apreciaciones subjetivas de las mujeres, pues, y las mujeres podrían otorgarle valor a las apreciaciones objetivas que tiene el hombre, pues. Esto que digo no es la única diferencia entre hombres y mujeres, en la conducta de hombres y mujeres, pero es una de las más presentes siempre en las relaciones. Pues. ¿Quién puede hacer eso? En realidad todos lo podemos hacer, si quisiéramos, todos lo podemos hacer. Pues. Pongo un ejemplo. ¿Quién es un buen maestro? Un buen maestro. Pues. Un buen maestro es aquel que es muy didáctico para dar su clase, los alumnos le entienden, conoce su materia, está muy profundizado en su materia, está muy actualizado en su materia, y además tiene capacidad de transmitir y tiene capacidad de resumir sus ideas para transmitírselas a los alumnos. Pues ese es un buen maestro. Pero ese maestro es incompleto, pues el que es un verdadero maestro completo es aquel que además de tener esta facultad de conocer su materia, tiene la facultad de conocer a sus alumnos, pues a cada uno de sus alumnos, qué le interesa a cada alumno, cómo se siente cada alumno, qué sensibilidad tiene cada alumno, qué necesidades emocionales tiene cada alumno. Pues bueno, ese sería un buen maestro. Es decir, el buen maestro es aquel que sabe los valores objetivos de su materia, pero también reconoce los valores subjetivos de cada uno de sus alumnos. Pues es el que es un buen maestro. Bueno, pero lo mismo se podría decir de un buen esposo o de una buena esposa, pues, en una relación de pareja. Pues, ¿quién es? Aterrizamos ahí? A ver, ¿quién es buen esposo? Pues aquel que le da valor a las apreciaciones objetivas. Vamos a suponer que el hombre es el que tiene más capacidad para hacer apreciaciones objetivas. No siempre es así, ¿eh? En las parejas se puede dar también a la inversa. Pero en esa suposición, el hombre, digamos, ese hombre
tiene capacidad de darle valor a las apreciaciones objetivas, pero también darle valor a las apreciaciones subjetivas de su esposa, pues, o de su compañera, o de su pareja. Sí. Y pongo un ejemplo, pues, vamos a suponer que la decisión es si nos vamos de vacaciones o no nos vamos de vacaciones. Bueno, desde un punto de vista objetivo, ¿cuáles son los factores que habría que tomar en cuenta? ¿Tenemos dinero o no tenemos dinero? Pues, ¿tenemos tiempo o no tenemos tiempo? ¿Me pueden dar permiso en mi trabajo si es que trabajo para una empresa o no me lo pueden dar? Pues, ¿no? Y además, ¿de cuánto tiempo dispongo? Etcétera. Pues, ¿no? Es decir, esos serían los datos objetivos que se tendrían que tomar en cuenta para decidir si nos vamos de vacaciones o no. Pero también existen los datos subjetivos, pues, ¿hace cuánto tiempo que no nos vamos de vacaciones? ¿Qué necesidad tenemos uno y otro de tener un tiempo para nosotros mismos? Pues, ¿cuánto estrés hemos acumulado, pues, durante el tiempo que no hemos salido de vacaciones y que tenemos que liberar de alguna manera, pues, tomándonos unos días de vacaciones? Es decir, estos segundos factores son factores subjetivos, pues. Pero en una relación de pareja, eso se refleja casi en cualquier cosa, pues. Por ejemplo, en la educación de los hijos, por ejemplo, en la decisión de en qué lugar vivimos, en la decisión de a qué me dedico y en dónde voy a trabajar, etcétera. En casi todo tiene que ver esta dualidad de valores subjetivos y de valores objetivos, pues. Y entonces, regresando a la primera pregunta, la respuesta es que sí se puede, siempre y cuando el punto de partida sean las diferencias que existen entre las dos personas y la intención sea hacer una conciliación de estas diferencias, pues. Y se dan esas características, pues entonces sí se puede llegar a una armonía. Te quiero decir que la meta de la armonía es un tema que se ha estudiado desde hace miles de años. Pues, desde Platón habló de la importancia de llegar a la armonía, no solamente entre hombres y mujeres, sino entre todo tipo de diferencias, pues, ¿no? Pero lo mismo, las Sagradas Escrituras también hablan muchísimo acerca de la importancia de llegar a la armonía. También los gnósticos, también la alquimia, también la psicología moderna, etcétera. Es decir, es un tema que se ha tratado desde hace milenios, o sea, desde hace muchísimo se conoce la importancia de lograr la armonía como una meta. Pues el mismo Platón decía, o sea, que estamos hablando hace 3 o 4 mil años, una cosa así. Él decía que cuando existe armonía en un año, según las estaciones del año, entonces a todos nos va bien. La tierra es más fértil, los hombres estamos más contentos, las mujeres también, las familias también, etcétera. Pero cuando no hay armonía entre las estaciones del año, pues, él decía, a todos nos va mal, pues. Okay. Y entonces la tierra produce menos, el hombre está menos contento con su trabajo, etcétera, etcétera. Lo que te quiero decir es que es un tema antiquísimo, pues, milenario, pues, que está más que estudiado, pues, y más hoy en día con los métodos modernos de estudio. Yo diría que con la ideología de la igualdad, y bueno, hablar de este tema no es nada fácil hoy en día, porque no. Es un tema muy controvertido, pues. Así es. Pero, bueno, pues corro el riesgo, ¿no? De que algunas de las personas que me escuchen se sientan afectados o sientan controversia, pues.
yo digo que la ideología de la igualdad nos daña a todos, pues a los hombres y a las mujeres. Pero hablando de las mujeres específicamente, yo pienso que la ideología de la igualdad le resta libertad a la mujer. Pues, ¿y por qué le resta libertad a la mujer? Por supuesto, hoy se habla de derechos y se habla de igualdad. Pues, sin embargo, yo creo que, pero a veces se mezclan. A ver, tener derechos para la igualdad. Yo digo que hay que separarlo. Pues, una cosa son los derechos y otra cosa es la igualdad. Pues, y hablando de derechos, pues, por supuesto que la mujer y el hombre también tienen derecho, la mujer tiene derecho a aspirar a ser presidenta de una institución, tiene derecho a aspirar a ser gobernadora de un estado, tiene derecho a aspirar a ser primera ministra de la corte, lo que sea, pues por supuesto que tiene derecho. Sin embargo, la política de la igualdad no transmite la idea de que tenga derecho, pues casi transmite la idea de que tiene obligación, pues, de que tiene obligación de renunciar a ciertas cosas para dedicarse a este otro tipo de actividades. Pues yo no he escuchado hasta ahorita en ningún medio de comunicación que diga, así como la mujer tiene derecho a aspirar a determinado puesto ejecutivo, también tiene derecho a no aspirar, pues, a querer otra cosa diferente, pues, a renunciar a eso. Yo no lo he escuchado. Y sin embargo, en mi opinión, si tiene derecho para una cosa, tiene derecho para la otra. Pues, claro. Si tiene derecho para que se le dé una posición dentro de una empresa, pues también tiene derecho a no querer esa posición, pues, a renunciar a él. Y ese es el derecho de la mujer. Y esa es la libertad de la mujer, pues, porque en mi opinión, la mujer, en general, tiene una visión más panorámica que el hombre. Pues, los hombres, para bien o para mal, tenemos una visión más estrecha, más rígida. Pues, los hombres, cuando pensamos en una carrera profesional, pensamos en un camino recto. Pues, en cambio, la mujer, cuando piensa en una carrera profesional, al mismo tiempo piensa en otras opciones, piensa en otras alternativas. Pues, entonces, creo que tiene una visión mucho más panorámica que el hombre, pues, pero se le da libertad para tener decisiones en base a esa visión panorámica. En mi opinión, la política de la igualdad la encasilla a la mujer. Pues, bueno, con esto que estoy diciendo, pues ya puedo esperarme una serie de controversias de tu público. Pero yo primero quisiera como tratar de ver si yo terminé de comprender. Es la idea de la igualdad, así como tú la transmites, que se comprende socialmente, es más bien encasillar a la mujer como a tienes que ser como el hombre, o tienes que ser, y eso significa como renunciar a ciertas cosas de tu lado femenino, ¿no? De tu ideal, de tu familia, de cosas más subjetivas, tal vez en cuanto a la apreciación y en cuanto al valor, ¿no? Como esta idea que ahora podemos tener muchas mujeres, tal vez de ciertas generaciones hacia acá, de que hay que hacer para tener, para valer. Sí, sí. Lo captaste perfecto. Acabo de oír una entrevista que le hicieron a un personaje famoso, no voy a mencionar su nombre, pero que está en la primera línea, pues, que se refirió a este tema. Pues, y ya sabes que tenemos muy cerca el antiguo 8 de marzo, que fue el Día Internacional de la Mujer. Pues este personaje habló de las oportunidades que necesita tener la mujer, pero textualmente dijo, y que renuncie la mujer a estas otras actividades, pues, y mencionó
una lista de actividades. Pues, claro, lo puedo criticar porque no mencioné su nombre, pues, y entonces pienso que es alguien que tiene muy poco conocimiento de la psicología femenina y masculina. Pues, una cosa es tener derecho y otra cosa es tener obligación, pues, de renunciar a para dedicarte a. Pues, cuando la mujer, por naturaleza, desarrolla más el principio de Eros. Tú sabes que el principio de Eros es el principio de relación, pues, de las relaciones humanas. Pues. En términos general, y eso es estadístico también, la mujer tiene más desarrollado ese principio de Eros que el hombre. Bueno, lo cual quiere decir, no quiere decir que el hombre no lo pueda tener. Lo que quiere decir es que para la mujer tiene más peso las relaciones con otras personas que para el hombre. Cuando al hombre lo pones a escoger, pues opta por actividades que sean productivas, pues, por negocios, empresas, política, etcétera. Pues la mujer tiene mucha más libertad para elegir entre un puesto de trabajo y cultivar ciertas relaciones, pues, cosa que el hombre generalmente tenemos menos libertad. Pues. Bueno, pues ¿cómo la ves? Yo entonces te quiero preguntar, me quedo pensando, yo también como persona, el tema de otorgar ese valor que mencionabas, yo como mujer otorgar ese valor al objetivo, a lo que le da valor, en este caso mi esposo, y viceversa. ¿Cómo de manera práctica puedo realmente o podríamos ambos aterrizar esto? Tú en 30 años de experiencia, ¿nos podrías dar un ejemplo a lo mejor de algún caso que hayas acompañado, que hayas observado, que fueron logrando este otorgamiento de valor el uno hacia el otro para obtener esta armonía? Sí. Bueno, a ver, he visto muchísimos casos, pues, no en 30, digo, no es presunción, pero son más de 40 años, pues, ¿no? de experiencia en este tema. Pero he visto muchísimos casos, pues muchísimos. Pues, en algunas ocasiones se logra, en otras no se logra, y eso tiene que ver con la disposición de las personas, ¿no? O con la rigidez de las personas, o que quién sabe con cuántos factores, ¿no? Pero ayer o antier platicaba yo con una pareja a la que he visto desde hace un buen tiempo, y ellos pasaron por una circunstancia un poco complicada porque el papá de ella tuvo que ser hospitalizado e intervenido, le hicieron una cirugía. Pues, bueno, y ella, por supuesto, canceló todo lo que tenía que hacer para estar en el hospital con su papá, la cirugía. En cambio, él no canceló nada, se fue a trabajar. Pues, y desde su trabajo, pues le echó algún telefonazo a ella para ver cómo seguía su papá. Bueno, después de eso yo los entrevisté a los dos. Pues, y ella estaba triste, estaba resentida con él porque no estuvo en el hospital. Pues, y la respuesta de él fue la siguiente, más o menos. Te digo que han estado conmigo un buen tiempo. Su respuesta fue: oye, discúlpame, te entiendo perfecto, ahora conozco tu sensibilidad, sé lo importante que era para ti verme ahí contigo en el hospital, sé lo importante que era sentir mi apoyo, pues, así que discúlpame, yo lo vi más fríamente y no lo pensé o no tomé en cuenta la necesidad emocional que tú tenías, pues. Bueno, esta es una pareja que lo ha logrado en bastante grado, pues, que se han sabido apoyar y se han sabido comprender uno al otro. Pues, este es un ejemplo. Podría poner muchos otros ejemplos, pero es consecuencia de trabajo, claro. de esfuerzo, de invertir energía, de analizar las cosas, de reflexionarlas, también de tener información, pues,
porque esto de lo que estamos hablando tú y yo ahorita, pues también es información, pues que pues a algunas personas les puede hacer sentido, pues, y a algunas personas les puede ayudar. Sí, yo creo que a muchos, maestro. Y ahora si nos salimos de la pareja y hablamos de lo que mencionaba al principio usted, que este principio de femenino y masculino vive adentro de la persona, o sea, de un individuo, y decías, déjame leer porque hasta lo anoté, que la armonía interna se traduce en las relaciones externas, que la armonía interna se traduce en las relaciones externas, ¿correcto? Alguien que a lo mejor... O la armonía o la desarmonía se traduce en nuestras relaciones externas. Sí. Entonces, hoy, ¿qué sería, qué consejo ya para cerrar le podría dar a las personas que a lo mejor hoy no tienen vida en pareja, pero que se dan cuenta que tal vez esa sea una consecuencia, existe una desarmonía interna que se le traduce en sus relaciones externas? Sí, fíjate, tenemos poco tiempo, ¿verdad? Okay. Bueno, yo estoy bien, me parece que usted es el que se tiene que ir. Ajá. Es un tema muy amplio y es un tema muy complejo, pero pensemos que la sociedad actual ha tenido el acuerdo de que lo más importante son las valoraciones objetivas, pues, y así es en nuestra sociedad, lo cual quiere decir que a las valoraciones subjetivas se les da menos valor o muy poco valor. Pues bueno, eso quiere decir que internamente los hombres, digamos, influidos por esta ideología, le damos poco valor a nuestros aspectos femeninos internos, es decir, le damos poco valor a nuestra sensibilidad interior, pues, al grado de que hoy mismo en la mañana platicaba yo con un hombre que me decía que demostrar demasiada sensibilidad era debilidad para él, pero así lo pensamos muchos hombres, tenemos esa creencia. Y con la misma ideología, las mujeres, también influidas por los mismos valores, le restan valor a su natural sensibilidad, pues. Esa no está en el interior, está en el exterior, pues. Y eso en una relación hombre-mujer tiene muchísimas consecuencias, pero no solamente en relación hombre-mujer, en la vida en general, pues, porque en el caso del hombre, esa sensibilidad poco valorada no quiere decir que deje de existir, sigue existiendo, nada más que el hombre ya no tiene control sobre ella, pues, y entonces aparece una sensiblería en el hombre que se escapa de su control, pues, porque la tiene muy devaluada, pues. En cambio, la mujer que tiene devaluada su natural parte sensible, se le desarrolla demasiado la parte objetiva y entonces desarrolla conductas más bien rígidas, pragmáticas, frías, etcétera, pero su sensibilidad está disminuida. Pues eso tiene muchísimas consecuencias. Este es un tema que nos podría llevar muchísimo tiempo. Pero pues, ¿le parece si ya para cerrar hacemos la invitación justamente al sábado 25, donde usted va a hablar a más grandes rasgos sobre este tema? Así es, así es. Sí, ese día voy a dar esta plática. El tema es la posible conciliación armónica entre hombres y mujeres, pues, que, repito, a mí me parece de muchísima importancia para la realidad social que estamos viviendo en la actualidad. Pues les dejo los datos en el Instagram. Va a estar el Instagram del instituto, el teléfono del instituto, para que puedan sumarse, inscribirse y ser parte de esto que va a ser en línea. Así que no importa de dónde nos estés viendo, te puedes sumar porque va a ser en línea esta conferencia con el maestro. Le agradezco mucho, nos faltó tiempo, espero pronto me dé el placer de volver a entrevistarlo. Después seguimos platicando con todo gusto. Claro que sí. Bueno. Muy buenas tardes a todos, gracias por conectarse. Muchas gracias, maestro. Bonito día. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Adiós.